Vamos a hablar esta noche acerca de la mayordomía cristiana y vamos a ver algunas cosas referentes a este tema. Pero antes, oremos. Padre, te bendecimos, Señor, y te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí hoy, de las que nos están escuchando. Y te rogamos, Señor, te suplicamos que seas tú quien hables a nuestros corazones, a nuestra vida, y que este sea una oportunidad, Señor, para aclarar acerca de este tema que en muchas ocasiones es malentendido. Señor, sé tú nuestro Maestro por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de mayordomía, se piensa que vamos a hablar de qué en especial. ¿Alguien me ayuda con eso? Casi siempre se piensa en diezmos y ofrendas. Cuando de mayordomía, van a hablar de diezmos y ofrendas. Y la mayordomía, claro, incluye el dinero, el manejo de los bienes, pero no es todo. Cuando hablamos de mayordomía, lo que la Biblia nos dice, y la Biblia es la palabra de Dios, y eso es lo que creemos todos, nos muestra que la mayordomía es mucho más. De hecho, se refiere a que no es simplemente la administración del tiempo, del dinero, de la propiedad, de la salud incluso, sino que es un testimonio, oigan bien, es un testimonio de obediencia a la soberanía de Dios, y el ofrendar y diezmar una expresión de nuestra adoración y gratitud por quien es el Señor para nosotros. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Este estudio no es para pedir dinero porque la iglesia necesite tener mayores ingresos. Absolutamente no se trata de eso. Esta iglesia, como debe ser la iglesia del Señor, se sostiene lógicamente con los diezmos y ofrendas de las personas que nos congregamos aquí y quien hemos creído que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esto para decir que nuestra iglesia no recibe subsidios de ninguna denominación, de ninguna entidad, de alguien que esté ofrendando allá desde Estados Unidos o desde otra parte del mundo, absolutamente. La iglesia se sostiene con lo que nosotros damos, y cuando se reciben fondos para una actividad específica, esos fondos se deben utilizar única y exclusivamente en esa actividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las jornadas que se están haciendo para ayudar a nuestros hermanos venezolanos cada jueves, los que se hacen aquí en la iglesia? Hay unos fondos que ha mandado una institución paraeclesial en Estados Unidos y que se están usando con ese fin, única y exclusivamente con ese fin. O sea, no es para el sostenimiento de la iglesia, no es que de allí se saque una ofrenda para el pastor, absolutamente no. Y esa es una aclaración que tenemos que hacer, y la voy a hacer hoy y la voy a hacer dentro de 8 días, cuando tengamos la segunda parte del estudio, porque hay personas que tienen de pronto la idea equivocada que como nos visitan misioneros, pastores extranjeros, gringos que vienen y nos oyen de pronto hablando inglés con ellos y toda la cuestión dice, eso es que la iglesia recibe subsidios de fuera. No es así. Solo con lo que usted diezma, con lo que usted ofrenda es que se sostiene esta iglesia. Únicamente con eso. Y
es importante recalcarlo porque a diferencia de lo que ocurre en muchas iglesias, nosotros no estamos permanentemente enfatizando que hay que diezmar y ofrendar. Cada que termina un servicio, el pastor en los domingos simplemente dice, allí están afuera las alcancías, quien haya traído sus diezmos y ofrendas, bien pueda deposítelas. Yo, antes de venir a esta iglesia, iba a una donde había que escribir en un sobre nombre, apellido, si era diezmo, si era ofrenda, si era con una destinación específica, había que explicarlo así detalladamente, con fecha, el valor que se depositaba. Y bueno, esas son las costumbres que tienen muchas iglesias. En nuestra iglesia no tenemos esa costumbre. Todas las personas depositan o transfieren a una cuenta valores y yo soy el tesorero de la iglesia, estoy a cargo de la contabilidad y ni yo ni el pastor y absolutamente nadie se entera cuánto fue lo que usted diezmó u ofrendó. Nadie se da cuenta. Y insisto en que este estudio no es para recaudar fondos, porque también muchas iglesias acostumbran a decir, vamos a hacer una campaña de mayordomía, ¿sí? Para que usted siembre y luego pueda cosechar lo que el Señor tiene para usted. Absolutamente no se trata de eso. De manera que arranquemos nuestro estudio definiendo qué es un mayordomo. La Real Academia Española lo define así: criado principal a cuyo cargo esté el gobierno económico de una casa o hacienda. Esa es la definición de la Real Academia Española. El término mayordomo es una palabra latina que significa mayor, el más grande, y domo es casa, el mayor de la casa, pero refiriéndose a alguien que tiene a su cargo su cuidado y atiende los bienes y negocios de otra persona. Entre nosotros, este término es mejor conocido como administrador. Entonces, un administrador es una persona que cuida e incluso decide qué hacer con los bienes de otra persona, quien le ha delegado y autorizado para realizar esas funciones. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos siempre que hacernos, bueno, entre nosotros el término mayordomo es aplicado al que cuida una finca, ¿no? En el campo ese es un término muy usual. No sé en Venezuela si ese término se use, pero acá en Colombia hablamos de el mayordomo de la finca, ¿sí? Pero si hablamos de una persona que tiene a cargo algo, hablamos también del término administrador. Y la primera vez que aparece el término mayordomo en la Biblia es en Génesis 15:2. Vamos un momento a Génesis 15:2 para que veamos una situación allí que ocurre con Abraham. Abraham, el padre de la fe. Génesis 15:2, y el contexto es el siguiente. En el versículo 1, el Señor le está diciendo a Abraham que, dice, leamos desde el 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en ese tiempo Abraham todavía, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, y aquí vamos a ver una queja que Abraham tiene en ese momento y que se le expresa al Señor. Dice él, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces, la costumbre de ese tiempo antes de la ley, recordemos que esto está ocurriendo antes de la ley, es que el criado más antiguo y el más importante de la casa, si el dueño de la casa no tenía hijos, era quien heredaba. ¿Sí? Y tengamos muy en cuenta eso, porque más adelante vamos a ver algo referente a lo que para nosotros significa ser siervo. Miren lo que le dice el Señor en el 3. También dice, en el 3 dice Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces, ¿quién era
Eliezer, un esclavo, ¿sí? Y era el mayordomo de la casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo en el 4, no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el 6, el versículo conocido por todos, que es la base de lo que llevó a Martín Lutero, ¿sí?, en el siglo XVI a iniciar la llamada Reforma Protestante. 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por esta razón, Abraham luego, se le conoce por el padre de la fe. Sin embargo, pues, como ocurre con todos los que creemos en el Señor y hemos aceptado a Jesús, Abraham no fue una persona perfecta. Luego vamos a ver en el 16 que a través de su esposa, ellos quieren darle un empujoncito al Señor. Porque ¿qué sucede? Él está diciendo, me va a heredar es un esclavo. Y luego va a pasar el tiempo, ya han venido de Egipto y resulta que han traído con ellos una esclava. Esa esclava se llama Agar. Y en el capítulo 16 se dice que Sarai fue con Abraham y le dijo, mira, ¿qué pasa ya todo el tiempo que ha transcurrido? No tengo hijos, entonces te voy a dar a mi esclava para que te llegues a ella, o sea, para que tengas relaciones sexuales con ella, para que conciba y tenga hijos como que fueran nuestros. Esa era la costumbre. Abraham no le dijo, no, Sarai, acuérdate, nosotros tenemos una promesa, espérese. No. Él fue y se acostó con Agar. Agar concibió y resulta que después de que quedó embarazada, comenzó a mirar a Sarai. ¿De qué forma? No, pues a despreciarla. Pero de ahí parte el nacimiento de Ismael. De Ismael, quien es el padre de los árabes, quien son actualmente los enemigos de Israel. Muy bien. Luego vemos que Eliezer entonces es un mayordomo, pero a diferencia de Eleazar, quien era un esclavo y que por derecho podía llegar a tener el dominio o la propiedad de Abraham, vamos a Génesis 39:4. En Génesis 39:4 ya se nos está hablando de José, quien después de ser vendido por sus hermanos, llega a Egipto y entra a la casa de Potifar. Miren el contexto desde el 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que hacía Jehová lo hacía para prosperar en su mano, lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En el 5, y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, lo que dice ahí al final es que José era una pinta, ¿no? Entonces ya luego resulta que la esposa de Potifar se enamora de él y bueno, ya sabemos el desenlace de esa historia. Pero lo que vemos aquí es que a José se le entrega todo el cuidado de una casa y se le llama, por tanto, mayordomo. La pregunta que tenemos que hacernos hasta este momento es,
el mayordomo o el administrador de una casa, de un negocio, de una empresa, llámelo, de una finca, llámelo como quiera, ¿es el dueño? ¿Es el dueño? No es el dueño. De la misma manera, cuando hablamos de mayordomo y hablamos de mayordomía cristiana, es para que nosotros de forma clara, precisa, y el Señor ponga en nosotros la convicción, la certeza de que nosotros no somos absolutamente dueños de nada. La expresión, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, pues de alguna manera es una expresión equivocada, porque nosotros no podemos entregar algo de lo que no somos dueños. Lo correcto sería decir, Señor, te devuelvo. Entendemos pues cuál sea la intención de quien ora así, no hay problema. Pero pongámoslo todo en su contexto correcto y real. Nosotros no somos dueños de nada, simplemente somos mayordomos o administradores de todo lo que el Señor nos ha dado, de lo que tenemos. Dios es el dueño de todo. Como creador, Dios tiene el derecho absoluto de propiedad sobre todas las cosas. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios e identifica a Dios como el dueño y el hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a Génesis 1:1. Nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y estas son las razones bíblicas con las cuales podemos decir que el Señor es dueño de todo, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero luego en Génesis 1:26, allí adelante, observemos lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el Señor lo que está haciendo es delegando al hombre el señorío sobre la tierra, sobre todo lo que existe antes de su caída. Antes de su caída. No le está diciendo el Señor al hombre, ahora eres el dueño de todo, sino que le está delegando y le está diciendo que administre lo que Él ha creado. Y en el 2:15, allí adelante, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Está en el huerto, tiene una función también, y de ahí parte también la noción del trabajo. Salmo 24:1. ¿No lo sabemos de memoria? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Entonces estos son versículos, solo para mostrar unos, hay muchísimos más, que nos muestran sencillamente que primero que todo el Señor es creador de todo lo que existe, y luego que en razón a eso,
Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. La mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo de lo que Él nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades, pues Dios tiene ese control. Entonces, ya significa que somos simplemente administradores de lo que le pertenece a Dios y que estamos bajo su permanente autoridad mientras administramos sus asuntos. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y vamos ahora a Romanos 6:22, para que veamos entonces de qué manera el Señor nos ha libertado del pecado para hacernos siervos suyos. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Siempre cuando se usa allí el término siervos, en el griego se refiere a esclavos. Ese realmente allí, como que dijera, hemos sido del pecado y hechos esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esclavos de Dios. Siervos de Dios. ¿Por qué razón? Porque por lo que hemos visto en los versículos desde que el Señor lo creó todo, hemos sido de su propiedad por creación, pero luego por redención. Nunca, oigan bien esto, amigos, creo que aquí todos somos creyentes, ¿verdad? Para que podamos entender y comprender esto. Nunca el ser humano, a pesar de haber llegado a los pies del Señor, ha dejado de ser un esclavo. Sé que esto puede sorprenderle a muchos, esta afirmación, e incluso hasta molestar. ¿Yo esclavo de quién? Yo no soy esclavo de nadie. Yo soy libre. Vivo en un país libre, donde se practica la democracia y la libertad. Nosotros podemos expresar eso, claro, claro que sí. Pero resulta que anterior a que conociéramos del Señor, éramos esclavos ¿de quién? De nuestra carne, del mundo y de Satanás. Ahora, el Señor nos ha rescatado, con su propia sangre nos ha liberado y ahora somos esclavos de Él. Alguien puede llegar y decir, no, yo no entro allí, en esa idea de que yo soy esclavo de Dios. Pues mire, el Señor es tan bueno y su gracia es tan grande que a pesar que somos esclavos, el Señor nos llega a exaltar a los que somos creyentes en Jesús por su gracia. Como hijo, Dios muestra su amor con el ser humano enviando a su propio Hijo a morir por el pecado de él con su propia sangre, y quien cree en Jesús como Señor y Salvador tiene la potestad de llegar a ser su hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Todos conocemos este pasaje, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 1:13, el que sigue,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando creemos en Jesús, nos convertimos, tenemos la facultad de ser hechos hijos de Dios. De esclavos, de nuestra cualidad de esclavos, pasamos a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Simplemente por la gracia del Señor. Esa es la gracia de Dios. Pero no solamente hijos, sino también amigos. El Señor ya no nos considera siervos, esclavos, sino amigos, a quienes ha revelado los misterios de la salvación del ser humano en Jesucristo. El Señor nos ha revelado, ya no como esclavos, sino como amigos, los misterios que Él tenía reservado en Jesús para la salvación del ser humano. Eso lo entendemos nosotros como creyentes. Ahora que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, eso lo entendemos nosotros ahora. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, tenemos esa, por cuanto el Señor es el dueño de todo, somos esclavos de Él. No lo asuste ese término. Sin embargo, el Señor no nos considera esclavos, sino que nos considera no solamente sus hijos, sino también sus amigos. Y como amigos nos ha revelado el misterio que tenía en Jesús para la salvación del hombre. Marcos 4:11, Jesús hablando, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y él explica por qué hablaba por parábolas, ¿no? Y en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo le está hablando a los gentiles que han recibido al Señor y les está diciendo: mire, no se crean ustedes la gran cosa, porque el pueblo de Dios sigue siendo Israel. Pero a través de Jesús, ellos, incluso los gentiles, han llegado a conocer el misterio que ha acontecido y que nosotros esperando que ocurra hasta la plenitud de los gentiles, hasta que el Señor diga: este es el último, voy por mi iglesia, que es lo que estuvimos viendo el año pasado. Romanos 16:25 y 26. Y al que pueda confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es un misterio que está a la disposición de todo el mundo, con una sola condición: que acepten a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, eso es algo que Dios en su soberanía no se lo diría a un esclavo, porque Él está diciendo: el esclavo no sabe lo que hace ni lo que dice su Señor, sino a un amigo. Y esa es la condición que nosotros tenemos ahora delante de Dios. Somos sus hijos, somos sus amigos. Y tenemos el privilegio de saber y conocer que en Jesús se ha descubierto, se ha revelado el misterio del plan perfecto de Dios para la redención y salvación del ser humano. Pero, como estamos hablando de mayordomía, vamos a la práctica. Vamos a la práctica de la mayordomía. Y de lo último que vamos a hablar en cuanto a la práctica de la mayordomía
es de la mayordomía del dinero y de las posesiones. Y de lo último, de los diezmos y las ofrendas, que vienen a ser un resultado de haber entendido qué es lo que verdaderamente yo como creyente, para mí, qué significa ser un mayordomo delante del Señor. Y lo primero, el haber aceptado que todo lo que soy, que todo lo que tengo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Pero ¿cómo así? Pero yo tanto que he luchado y trabajado por esa casa, tanto que me he matado estudiando para llegar a tener la carrera que tengo. Eso, ahí, ¿cuál es mi participación? Bueno, eso todo es del Señor. Y si nosotros partimos del hecho de que Él es el dueño de todo, vamos a comenzar a administrarlo, a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Hablemos primero que todo de la mayordomía del tiempo. El Señor nos ha dado a todos 24 horas en un día. ¿Alguien de pronto tiene en su reloj 23 o 25 horas? Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Eso significa que todos vivimos 1440 minutos al día, o sea, 86.400 segundos cada día. Eso es lo que vivimos todas las personas, los seres humanos. No hay más para uno ni para el otro. Nuestra responsabilidad es administrar esas 24 horas diarias para obtener el máximo provecho para el dueño del tiempo, que es ¿quién? El Señor. La esencia del dicho, han ustedes oído, ¿no? Es una expresión en inglés, time is money, ¿sí? El tiempo es dinero. La esencia de ese dicho es que el tiempo es valioso, que la forma como lo aprovechemos o no es una responsabilidad que nosotros con la que tenemos que lidiar cada día. ¿Qué tal si al final de nuestros días, y algunos ya estamos cerca, miramos atrás y hacemos una evaluación de nuestra vida para ver de qué manera nosotros usamos el tiempo que el Señor nos dio? ¿Qué hacemos hoy en día con nuestro tiempo? Hagamos un inventario diario de lo que una persona hace. Una persona se levanta en la mañana, después de haber dormido un tiempo determinado. ¿Hay un tiempo para qué? Para arreglarnos. Tenemos que entrar a la ducha, cepillarnos, etcétera, etcétera. Tenemos un tiempo para alimentarnos. Tenemos que desayunar, almorzar, comer. Eso consume tiempo. Tenemos un tiempo para ir a trabajar. Tenemos un tiempo para desplazarnos, para transportarnos. ¿Sí? ¿Van haciendo cuentas? Tenemos un tiempo para de entretenimiento. Y ese entretenimiento en nuestro tiempo posmoderno, ¿a qué corresponde? Todo lo que signifique una pantalla significa entretenimiento. ¿Y qué es lo que tiene una pantalla? Un teléfono, el televisor, un iPad, un computador, llámelo como quiera. ¿Cuánto tiempo nosotros disponemos para eso? Ahora que estamos hablando, hablemos de hace, pues no, como para no irme a equivocar, no hablemos de tanto tiempo, hablemos de hace 20 años. El término redes sociales no existía. Facebook, Twitter, Instagram, nada de eso. Se conocía, tal vez había comenzado ya el internet. Eso comenzó como en los años 80, el uso del internet. De los computadores, por allá como en los años 70 o antes, bueno, los que conocemos como computadores personales, a partir de los años 80 en adelante. Pero hace 20, hace 30 años, ¿quién sabía de eso?
como estamos hablando de tiempo, entonces también tenemos un tiempo para dormir, necesario absolutamente. Hablemos de cuánto tiempo nosotros usamos en nuestra vida devocional o tiempo devocional. ¿Qué es el tiempo devocional? El tiempo que nosotros usamos para leer la palabra del Señor, para estudiarla y para orar con el Señor. Oiga, amigos, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo enfatizamos en fundamentos una y otra vez. No, pero es que allá el miércoles y los domingos, ahora estamos estudiando Gálatas, estudiamos Gálatas libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, desde el principio hasta el final. Claro que sí, sirve absolutamente. Este es el sentido también de iglesia. Pero, ¿qué de nuestro tiempo personal, nuestro, el de cada uno de nosotros con el Señor? ¿Qué tanto usamos de ese tiempo con el Señor comparado con el tiempo que usamos en el Facebook o en el Instagram o en viendo televisión o en lo que sea, cacharreando en el computador tal vez? No les voy a preguntar a nadie cuánto tiempo pasa, eso es algo que cada uno tiene que resolver. Pero es parte de la mayordomía del tiempo. ¿Ante quién? Ante el dueño del tiempo, que es el Señor. ¿Cómo estamos en eso? Pablo nos da una exhortación respecto del tiempo. Nos dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo así que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos? La misma palabra nos viene y nos da una ilustración que nos permite saber a qué se refiere aquello, o en la Biblia a qué se refiere con que los días son malos. Vamos a Génesis 47:9 un momento, por favor. Génesis 47:9. Y el contexto es que después de que José ya se ha descubierto ante sus hermanos, les ha dicho quién es él y cuál era el propósito que Dios tenía en todo lo que le ocurrió, va Jacob y Jacob lo presenta ante Faraón. Y Faraón le pregunta que cuál es su edad. Miren lo que responde Jacob. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Se está refiriendo al final, en cuanto a la vida de mis padres en los días de su peregrinación, al tiempo que habían vivido ¿quién? ¿Quién era el papá de Jacob? Isaac. ¿Y quién era su abuelo? Abraham. ¿Cuántos años había vivido Isaac? 180 años. Lo encuentran en Génesis 35:28. Y Abraham, ¿cuántos años había vivido? 165 años. Génesis 25:7. Entonces, lo que le está diciendo Jacob a Faraón es: pocos y malos han sido mis días. Dice, pero ¿cómo así? Si Jacob tenía la bendición del Señor, ¿sí? Pero eso no resta todas las dificultades que él había pasado. Recordemos que había engañado a su hermano a Saúl, le había cambiado la primogenitura por un plato de lentejas y tiene que salir ¿a qué? A perderse. Porque, dice, temió por su vida. ¿Sí? Esaú de pronto está tan bravo que quién sabe qué haga. Se va donde su tío, donde Labán. Y se enamora de una de sus hijas, pero ¿qué tiene que hacer? Trabajar por ella 7 años. Al cabo de los 7 años, ¿qué le ocurre? Que Labán lo engaña y no le da
a la que él estaba enamorado, sino a Lea, su hermana. Dice, no, es que aquí no acostumbramos a casar primero a las menores que primero la mayor. Bueno, entonces trabaje otros 7 años. En su camino ha tenido una pelea con un ángel y consecuencia de ello, ¿qué le ocurre a Jacob? Queda cojo durante toda su vida. Jacob luego tiene sus 12 hijos, de esas 2 esposas y de también unas concubinas que tuvo. 12 hijos tiene, de ahí salen las 12 tribus de Israel, pero el hijo que más quería, que era José, ¿qué ocurre con José? Lo da por muerto, sus hermanos lo venden, llegan y matan un cabrito, le echan sangre en la túnica de colores que él tenía. Ve, papá, una fiera lo mató a José. Él tiene que cargar con esa angustia en su corazón y con ese dolor, ¿durante cuánto tiempo? Hasta que José nuevamente se revela a sus hermanos, hoy lo trae. Entonces aquí es donde, ¿qué queremos decir con esto? Con la expresión que usa Pablo al decir en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amigos, como creyentes, no creamos ni por un momento que el ser ya creyentes en el Señor nos va a dar lo que muchos ofrecen, que es casa, carro, beca, vacaciones, salud, cero tragedias, cero sinsabores, cero problemas, cero conflictos. Absolutamente no. Como creyentes estamos sujetos a que nos ocurra toda suerte de situaciones, las buenas y las malas. Y en todo y por todo, gracias, Señor. Pero dice el Señor también hablando de la valoración del tiempo. Juan 9:4, hablando del tiempo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El tiempo está transcurriendo. Lo que estamos diciendo es que pueden ocurrir cualquier tipo de cosas, pero además que el Señor ha puesto cada situación en su lugar. Lo que está diciendo aquí el Señor es, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es que a diferencia de lo que tenemos ahora, que es luz eléctrica, nadie podía salir con una vela a echar asado. Nadie podía salir a trabajar la tierra simplemente con una vela. Y la noche normal y naturalmente se ha hecho para que descansemos en la noche. Vamos a hablar más adelante de eso. Eso en cuanto al tiempo, hablando de la práctica de la mayordomía. Pero hablemos de otro aspecto más, y es la mayordomía de la familia. Y cuando hablamos de la mayordomía de la familia, tenemos que hablar de los hijos. Los hijos pertenecen al Señor. Oigan bien, amigos, para los que son padres, nosotros no somos los dueños de nuestros hijos. Los hijos simplemente nos han sido prestados por un tiempo para que los levantemos, los eduquemos, para que el Señor también haga su obra en ellos, y si es que la ha hecho en nosotros. Es un error pensar, y eso forma parte de lo que es idolatría, pensar que lo más importante en una relación matrimonial son los hijos antes que el esposo, o que el esposo antes que Dios. Porque dentro de eso nosotros tenemos que aprender a tener prioridades, y eso también es el manejo de nuestra mayordomía. En una familia, tanto el esposo como la esposa deben de tener perfectamente claro que su primer amor, su mayor prioridad, lo primero en su vida, no es su esposa, ni sus hijos,
ni su negocio, ni la casa, ni el carro al que le mete tanta plata, absolutamente nada de eso. Lo primero es el Señor. Luego, su esposo o su esposa. Luego, sus hijos. Luego, lo que puede ser el servicio al Señor, pero nunca dejando de lado esa claridad que debemos de tener en lo que debe ser nuestra prioridad. Y sin descuidar las responsabilidades que nosotros tenemos en cuanto a nuestro trabajo y en cuanto al resto de nuestra familia y en cuanto al resto del prójimo que nosotros tenemos alrededor nuestro. Es bienaventurado, hablando de los hijos, tener hijos y sentirse bienaventurado, porque eso forma parte del plan y el propósito de Dios. El Salmo 127, 3 al 5, dice, muy conocido, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aljaba es el carcac o el estuche donde se guardan las flechas. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, refiriéndose al trato que deben de tener con los hijos, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, los hijos son una bendición. Son parte del propósito y del plan de Dios que nosotros, los seres humanos, nos reproduzcamos. Eso no tiene ninguna discusión. Pero atención, miren, quienes hemos tenido hijos, ya tenemos cierta edad y hemos visto cómo nuestros hijos fueron bebés, como muchos de ustedes los tienen en este momento, ¿sí? Cómo fueron creciendo, cómo pasaron por un colegio, cómo luego fueron tal vez a una universidad, cómo consiguieron un primer trabajo, cómo salieron de casa, cómo se casaron, cómo formaron su propia familia, cómo la están criando actualmente. Miren, eso es algo que, se los puedo decir por experiencia propia, pasó así, ya sucedió. Cuando veo la bebita de Laura, cuando veo los niños de Jeffrey pequeñitos, y cómo uno puede gozar a un bebé, disfrutarlo, y cómo poco a poco ellos van creciendo. Llega el momento en que esto de decir que los hijos no son nuestros, sino que son propiedad del Señor, simplemente se vuelve una realidad, es un hecho. Se fueron de la casa. En casa ya no estamos sino el par de viejos. Pero también en cuanto a la mayordomía de la familia tenemos que hablar de los padres, porque ahí cuando estamos solteros, de pronto estamos viviendo en nuestra casa, o si no lo estamos haciendo, pues tenemos a nuestros padres vivos. Pues la palabra también es muy clara diciendo que se debe honrar a los padres mediante la obediencia, con la excepción de que lo que nos ordenen no vaya en contra de la misma palabra de Dios. ¿Me explico? Yo soy de una generación que cuando uno tenía 14, 15, 16 años, era un adolescente, el papá, que era el macho de la casa, le decía a uno, bueno, mijo, ya es hora de que usted conozca una mujer. Vamos a buscarlas. O bueno, mijo, ya es hora de que usted sepa lo que es tomarse unos tragos. Vamos a emborracharnos. Yo pertenezco a esa generación.
¿Algo que ver esto con la palabra? Absolutamente. Y nosotros ya como creyentes, ¿qué haremos con nuestros hijos ante una situación de esa? ¿O qué haremos con una persona que venga y nos pregunte, siendo él ya creyente, y que el papá o la mamá llegue a insinuar una situación de esa? ¿Lo debe de hacer? Absolutamente no. Con todo el respeto, papá, yo he decidido en mi vida no emborracharme. Yo he decidido, un soltero, permanecer virgen, hombre o mujer, hasta que me case. ¿Entenderá eso el mundo? Nosotros, amigos, recordemos, vamos siempre, no paralelamente, este es el camino ancho, este es el angosto, y vamos así, paralelos. Nosotros vamos es en este sentido, siempre en contra de la corriente del mundo, nunca perdamos de vista eso. Quien exprese eso siendo soltero, con sus amigos universitarios, con sus amigos de infancia que no son creyentes, ¿qué esperará de ellos? Miren a este. ¿Ah? ¿De qué te estás perdiendo? De la que te estás perdiendo. Una fumadita, eso no pasa nada, para que experimentes, para que hagas algo que te saque de la rutina que siempre tenés. Una fumadita, una aspiradita. Éxodo 20:12, donde se nos dan los mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, este es el primer mandamiento que se nos da con ñapa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo explica Pablo escribiéndole a los Efesios. En Efesios 6, del 1 al 3, dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso para mencionar solo dos situaciones en cuanto a la mayordomía de la familia, lo que es el trato con los hijos, el trato con los padres. Y terminemos con una más. Dentro de 8 días vamos a ver otras. Veamos lo que es la mayordomía del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, el que el Señor nos ha dado. Todos moramos en un cuerpo. Todos habitamos en este cuerpo que el Señor nos ha dado, en las características y condiciones que Él a cada uno nos dio. Y si estamos hablando de mayordomía, y el principio que estamos enfatizando hoy es que el Señor es el dueño de todo, entonces tenemos aquí también que afirmar que no somos dueños de nuestro cuerpo. Atención, no somos dueños de nuestro cuerpo. Una ilustración para que entendamos bien esto. ¿Quiénes son inquilinos aquí? ¿Alguien es inquilino? Ok. Si ustedes van a hacer un arreglo, no les digo que voy a pintar esa pared, bueno, pero resulta que tiene que, en su casa no es funcional y necesita abrir una puerta para que quede funcional. La disposición de la cocina, tal vez el lavadero, usted dice, esto sería más funcional si lo volteara y quedara en la otra situación. Porque a usted se le ocurrió eso, ¿usted lo puede hacer? No, si usted es inquilino, o sea, si usted no es el dueño de esa casa, usted tiene que pedirle permiso al dueño o a la inmobiliaria que se la alquiló. Tiene que hacer una solicitud por escrito, o sea, le estoy hablando pues legalmente como se debe hacer, y tiene que haber una respuesta por escrita diciendo: sí, señor, le autorizamos para que haga esa reforma y
lógicamente que el valor de esa reforma no se le va a reconocer. Eso queda de propiedad del dueño. ¿Estamos allí? De igual forma, con nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo le tenemos que pedir al Señor, permiso al Señor para hacerlo. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿somos buenos administradores de nuestro cuerpo? Para cualquier cosa que queramos hacer con nuestro cuerpo necesitamos pedir permiso al dueño del cuerpo, quien es Dios, mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vamos a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Y dice 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, si yo siendo creyente, el Señor me está diciendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que este cuerpo me ha sido prestado por Dios, pues está claro allí. Mi cuerpo no me pertenece. Del cuidado que nosotros tengamos de nuestro cuerpo depende algo muy importante para el ser humano. ¿Qué es qué cosa? La salud. ¿Cómo? ¿Qué tan bien cuidamos nuestro cuerpo? Amigos, ¿qué tan bien nosotros nos alimentamos en esta época, en este momento, con todo lo que ofrece el mundo? Con todo el adelanto científico que nos está diciendo las grasas, el azúcar, los carbohidratos pueden ser dañinos para su cuerpo. Insistimos nosotros en comer lo que nos den. ¿Por qué? No, pues que eso es muy rico. Independientemente de qué tanto eso nos pueda llegar a afectar. Porque la cuestión es la siguiente, podemos decir, en la iglesia hay muchas personas jóvenes. Y pueden decir, no, pues estoy joven, mi cuerpo aguanta con todo. Pero resulta que, amigos, nuestro cuerpo es lo que sembremos. Lo que sembremos en él es lo que nosotros vamos a tener ya cuando lleguemos a una edad como por ejemplo la que yo tengo. Llegar a una edad, pasar de los 50 años, pasar de los 60 años, pasar de los 70 años, lleno de achaques, lleno de problemas, teniendo que tomar cantidad de medicamentos para la presión, para la gastritis, para la arritmia, doctora, usted me dirá qué tantas cosas. Uno se queda sorprendido, va uno a una EPS y ve uno personas que le dan una cantidad de recetas, o sea, para que pidan medicamentos. Oiga, he visto algo que es sencillamente impresionante, personas reclamando 9, 10, 11 medicamentos que tienen que tomar diariamente. ¿Y cuál es la razón de eso? Sembramos en nuestra juventud para poder llegar a tener una buena salud cuando pasemos de determinada edad. Amigos, igual que lo que le decía con los hijos, nuestra vida también pasa así. Yo tengo recuerdos de cuando yo tenía 2 años y lógicamente de ahí en adelante, de cuando tuve 10, yo también tuve 20 años, etcétera.
que también nosotros, miren, y la base de nuestro cuidado es la alimentación. Amigos, ojo con esto, y se los digo, rompamos con los esquemas culturales. No, es que en mi casa siempre hemos hecho, es que si en mi casa no servimos con arroz, yo no puedo comer, es que si no es con plata, yuca, papa, racacha, etcétera, etcétera, no lo puedo comer. Tenemos que romper con eso. Es que si no comemos la carne frita, no me la puedo comer. Es que si no como chicharrón 2 o 3 veces a la semana, no me saben bien los frijoles. Estoy hablando de lo que es que nuestro ancestro cultural. Y de cosas que son de manejo cotidiano o diario de nuestra vida. ¿Cómo lo manejamos? Arranca el año, ¿no? Este año sí voy a hacer dieta. Amigos, absolutamente eso no sirve para nada. Es una disciplina constante y permanente que tenemos que tener con el cuidado de nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque es el cuidado de este cuerpo que nos ha sido prestado para que tengamos una buena salud y con esa buena salud podamos servir al Señor. Pero algo más con el cuerpo, ejercicio físico. Necesitamos el adecuado y necesario para mantenernos físicamente saludables. No, yo hago mucho ejercicio. Yo todos los días camino hasta el mío. ¿Y a cuántas cuadras estás del mío? 2 cuadras. Soy lejísimo. Está a 2 cuadras de mi casa. Hay algo con el ejercicio, y ya estamos terminando, en Primera de Tito 4:8. Primera de Tito 4:8. Vamos un momento a Primera de Tito 4:8. Perdón, Timoteo. Es que me quedó abreviado. Y Primera de Tito. Excusen, por favor. Primera de Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué hablo de este versículo hablando del ejercicio físico? Porque muchos creyentes dicen, Pablo claramente dice que el ejercicio para nada sirve, para nada aprovecha. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido a hacer estudiando la palabra? A ver su contexto, el inmediato anterior, el inmediato posterior, ¿qué es lo que se está diciendo referente a un versículo en particular? Miremos entonces el 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, está hablando de hacer un ejercicio en el que ese ejercicio para la piedad, que es buscar las cosas de Dios, es más importante que el ejercicio físico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Total, completamente. Porque el ejercicio físico, y por más que nosotros queramos este cuerpo, no va a durar eternamente. El Señor o lo va a transformar cuando venga por nosotros si estamos vivos, o sencillamente va a quedar en una tumba, o va a quedar hecho cenizas, o si se lo comieron los tiburones, uno salió por allá y el otro para el otro lado. Nuestro cuerpo tiene un término, este cuerpo tiene un término. De manera que, ¿por qué hablamos de esto en cuanto al ejercicio? Para que no hagamos de nuestro cuerpo los dos extremos. O no lo cuidamos absolutamente, haciendo absolutamente ningún ejercicio, o lo cuidamos tanto que hacemos de nuestro cuerpo un ídolo. Entonces somos como Johnny Bravo, ¿no? Entonces espejo que pasamos. No. Atención. El que sea adecuado
para mantener nuestra salud, Él es manteniendo un equilibrio correcto. Y eso es parte de la mayordomía de nuestro cuerpo. Hagámoslo correctamente. Ojo con eso, porque no, es que yo voy al gimnasio. Está bien, vaya al gimnasio. Pero por favor, no entre en la onda del gimnasio, que es que tiene que tener la última truza, tiene que tener la pantaloneta no sé qué, tiene que alzar ya 200 kilos para saber pues que usted es un fortachón o cosas de ese tipo, absolutamente. Hablando del cuerpo, tenemos que también aceptar que necesitamos descansar. Y cuando hablamos del descanso no estamos hablando únicamente de dormir. Estamos hablando que descanso significa romper con la rutina permanente que tenemos. Significa vacaciones. Significa, oigan amigos, en vez de ver televisión, leamos un libro. Eso es romper con la rutina y eso es descansar de algo que hacemos rutinariamente. Es con nuestra familia salir de paseo, así sea a Pance. Que tengamos ese sentido de ir, ver la naturaleza, pasar un día en el río. Eso es descanso. Lo necesitamos. Lo requerimos para que la mayordomía de nuestro cuerpo sea correcta, sea efectiva. Y terminamos con algo y es, la mayordomía de nuestro cuerpo implica también el aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. No es que yo soy muy bajito, entonces me dijeron que con unas vainas, unas pesas, yo puedo llegar a crecer 3 centímetros más. Es que esta nariz, las mujeres, es que estos senos, es que esta cola, es que, por favor, aprendamos este cuerpo que el Señor nos ha dado y de el cual Él es dueño, a aceptarlo tal como es, a cuidarlo en la debida forma, en la forma adecuada. Y con esto terminamos, amigos, la primera parte de este estudio sobre mayordomía. Como les digo, observen que hasta ahora no hemos hablado de dinero, no hemos hablado de diezmos ni de ofrendas. Vamos a hacerlo dentro de 8 días, porque hay muchas cosas más, aparte del dinero, aparte de las posesiones, aparte de diezmar y ofrendar, que significa ser un buen mayordomo del Señor. Oremos. Padre, te bendecimos, Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Y Señor, te rogamos, Señor, te suplicamos que podamos entender, comprender lo que significa que tú eres el dueño absolutamente de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Que no hay nada, nada en esta tierra que pertenezca a nadie, Señor, sino a ti solamente. Tú eres soberano, tú eres el creador, tú eres el hacedor de todo lo que es, lo que existe, lo visible y lo invisible. Señor, y gracias por conocerte, por poder entenderlo y poder, Señor, tener el agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que tú nos das, por todo lo que nos has puesto para administrar. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y te rogamos que nos lleves bien a casa. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Amén.